Vamos a pensar, o vamos a hablar un poquito acerca del futuro, ¿vale? ¿Cómo ves el futuro no me gusta, es que hablar del futuro en el mundo de la ciberseguridad casi es que tiene que ir, o sea, va unido. Yo lo veo, o sea, la ciberseguridad tiene que ser parte del futuro de la digitalización, ¿no? Pero, ¿cómo ves la evolución de las energías renovables? ¿Hacia dónde crees que van? Y conjuntamente, ¿cómo la ciberseguridad tiene que acompañar en ese camino que entiendo que van a seguir y que van a evolucionar las energías renovables? El sector de la energía está ahora mismo en una transformación muy importante. Actualmente ya lo empezamos a ver cada vez más con las energías renovables y estamos viendo de que la generación es cada vez en centros más pequeños, es más distribuida, empiezan a entrar muchas tecnologías que habréis oído en la televisión como el hidrógeno, como los biogases, empezamos a hablar de almacenamiento y empezamos a hablar de que se necesitan sistemas de regulación de la energía cada vez más digitales, cada vez en tiempo real, que tienen que procesar cada vez más y más datos. Y esa transformación de la energía también implica que el cómo gestionar digitalmente todos esos nuevos activos también cambia. Y la ciberseguridad también. No es lo mismo proteger una sola instalación que tener que proteger 100.000 instalaciones que están distribuidas a lo largo de toda la ciudad. Y ese cambio de paradigma de cómo cambio, porque la información y dónde está mi cliente y dónde están mis activos cambia, y cómo protejo eso, que yo no tengo el control de dónde está, que no tengo el control del acceso, que no puedo poner medidas adicionales, implica que cómo se protege y cómo se gestiona la seguridad también tiene que cambiar. ¿Cómo protejo ese cargador que tiene una persona en su casa, que además va a estar inyectando electricidad a la red porque al final funcione como sistema de regulación? ¿Y cómo lo hago sin que perjudique a la pobre persona que está en su casa cargando su coche? Pues es algo que iremos descubriendo con el tiempo. O sea, va a ser apasionante también el ver esta evolución, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que va a cambiar muchas cosas de cómo vamos a hacer cada uno las cosas en el futuro y cómo hacer la energía. Otro aspecto, hablando de futuro, de tecnologías emergentes, y ahora cuando hablamos de tecnologías emergentes casi todos pensamos en la única cosa emergente que hay ahora, que es la IA, pero bueno, ¿en qué otras tecnologías emergentes o en cualquier tecnología emergente que creas que pueda afectar a la evolución del mundo de la ciberseguridad? ¿Crees que va a cambiar mucho? ¿Qué van a aportar estas nuevas innovaciones en el mundo de la ciberseguridad? Tecnologías emergentes, o la IA, si quieres concretar, que casi ahora es lo único que hay, casi de futuro, no parece que no hay más innovación, pero ¿crees que va a afectar mucho al mundo de la ciberseguridad o cómo lo ves? Yo creo que para mejorar la ciberseguridad hay que aprovechar todas las tecnologías disponibles. Y para no hablar siempre de la IA, por ejemplo, una tecnología que está más asentada dentro del mundo industrial son los gemelos digitales. Utilizar los gemelos digitales para poder hacer un simulacro de qué pasaría en un ataque o para poder simular de cómo puedo proteger o cómo puedo cambiar las medidas y qué impacto tienen en mi industria, por ejemplo, es un uso muy razonable. Y cada vez empieza a haber más. El poder usar el blockchain para asegurar que la información que tengo, que es crítica para mi sistema, la puedo proteger y puedo garantizar su trazabilidad, también es muy importante. La IA es una herramienta absolutamente necesaria, especialmente porque la gente que está del otro lado, en el lado oscuro, la está utilizando y lo está perfeccionando. Es obviamente una herramienta que tienes que hacer también para poder mantener tu nivel frente a ellos, pero no es la única. Me alegro que me hayas hablado de gemelos digitales, de blockchain, porque suena fresco, aunque son conceptos que ya llevan muchos años, pero ahora que parece que solo hay IA, hablar de otras cosas suena fresco y suena bien el poder hablar. Y el concepto de gemelo digital en un entorno como el vuestro, como dices, y con un entorno de prueba de desastres, donde es tan crítico el saber reaccionar ante un incidente, que yo creo que es una parte fundamental y que muchas veces no sabemos. Yo creo que es pues
me parece un concepto muy, muy interesante el tema de gemelo digital. Y sobre todo porque, por ejemplo, hacer un simulacro físico en una fábrica de verdad, en donde tienes que, a lo mejor, parar la producción de la fábrica, pues puedes hacer un número muy limitado durante el año. Sin embargo, utilizar el gemelo digital te permite la oportunidad también de formarles, te permite la oportunidad de hacer la experiencia sin tener que realmente tener un impacto dentro de la productividad del propio cliente o de tu propia fábrica.